Mi comparecencia aquí es corresponder a la tanta devoción y afecto que siempre se me dispensa por mi condición de comediante. Quiero asegurar, de entrada, que estoy a años luz del insensato ciudadano, extrovertido, dicharachero y campechano que en ocasiones represento en la ficción. Cuando pienso en José Luis López Vázquez, pienso en el hombre medio. Hasta su apellido es medio. Ese hombre que pasa desapercibido y que te lo puedes encontrar en el metro, en un bar tomando unos churros. Y yo creo que eso era la maravilla, ¿no? O sea, conseguir hacer la normalidad creo que es dificilísimo, es lo más difícil que hay. Lo primero en lo que pienso es en un profesional muy riguroso, muy consciente de la importancia y del impacto que también tenía su trabajo en el cine. Genio absoluto. Genio absoluto al nivel de Jack Lemmon, de Vittorio Gassman, de Alberto Sordi, de los grandísimos que encima han sabido hacer comedia, drama y todo. En esa línea y al mismo nivel que todos estos, yo considero a López Vázquez. Es un actor muy completo. Yo creo que es uno de los actores más completos de su generación. Cualquier interpretación dramática que recojas de él es estupenda y cualquier interpretación cómica, cuando no llega a pasar ese límite que a veces sobrepasaba, pues es espléndida, ¿no? Es un actor no solo ya mítico, sino que forma parte de nuestra familia. Es gente que me alecciona, que cuando tengo que preparar algún personaje pues me voy a ellos y miro y... Inteligencia. Para mí es un actor de una gran inteligencia. La versatilidad que tiene y cómo aborda a cada uno de los personajes, solo con inteligencia se puede hacer eso. Más allá de la capacidad infinita. Yo creo que José Luis pertenece a una generación que se produce inmediatamente después de la Guerra Civil. Es un actor de posguerra y lo que sí tuvo esa generación es una idea muy clara de la precariedad de lo que era el teatro, de la carencia a veces de medios con los que se podía trabajar y vivir. Empezó a dedicarse a oficios pues, que normalmente los espectadores no vemos. El diseño del vestuario, el diseño de los decorados. José Luis López Vázquez pintaba. Y en algún momento pues, también se dedicó pues, casi a funciones de producción, un chico para todo. Llega realmente a ser conocido como actor porque es muy bueno para cubrir papeles de un momento en el que falta un actor, que no hay nadie que pueda hacerlo y él es capaz de hacerlo, y posteriormente va dándose a conocer como secundario. Claro, en el fondo nuestro cine viene de ahí, viene de esos actores. Ellos abrieron la puerta a que los secundarios se convirtieran en protagonistas también, ¿no? Las historias que protagoniza la gente de la calle son historias con ese tipo de físico y de personaje. Su bigote, su calvicie, sus ojos súper expresivos, su gestualidad. O sea, a mí la gestualidad la gestualidad de esa época es fascinante. O sea, había una falta de prejuicio a la hora de mostrarse físicamente acorde con lo que te pasaba. O sea, que alguien hiciera, ¿pero qué estás diciendo? Se creó una forma de hacer que tiene que ver mucho con la naturalidad, con la frescura de la calle, con estar todos muy cerca unos de otros en los barrios, en la calle, en los bares, de mucha observación del otro. Tenía una facilidad incluso gestual y corporal innata. Él escuchaba muchas cosas y sobre todo, al ser curioso, captaba muchísimas cosas que luego él transformaba en lo que veía. Lo que más me gusta es ser escuchador. Aprender a escuchar es una de las cosas que más me fascinan, porque siempre hay mucho que asumir. También me gusta observar, para remedar después, parodiar, satirizar, dramatizar y siempre simular. Simular la tragedia, la farsa, el drama, el personaje. Tenía una dicción perfecta, pero además todo era ampuloso con su puesta en escena, ¿no? Una persona que se tomaba sus personajes muy en serio siempre. Entonces, yo creo que eso también funciona a favor de la comedia. Él sabe que tiene un tono de voz peculiar,
pero también sabe utilizarlo y sabe modular muy bien la voz, y era capaz de hablar muy rápido sin que los espectadores dejaran de entender lo que estaba diciendo. Un actor tecniquísimo con todo lo manual, con todo lo que agarra, lo coge, todo es fino, limpio, es de los actores que mejor pronuncia en este país. No se le escapa una sola sílaba, lo pronuncia todo perfecto. La lucha contra el párrafo siempre me resultó delirante porque, tras el esfuerzo de aprenderlo, hay que olvidar de inmediato lo aprendido, para que cuando digamos con fingida naturalidad la parrafada, no se nos ponga cara de lelo al recordar cada sílaba. Un actor bueno ayuda a los demás a que lo sean también, porque cuando le das un pie, no es lo mismo decirle directamente o que la script le lea los pies al actor que va a hacer, sino que se prestaba él siempre para dar los pies siempre en todas las películas a los actores y diciéndolo de verdad, sintiéndolo. Con lo cual, eso era gran ayuda encima para los compañeros. Con lo cual, no solamente era inteligente, sino generoso. Y quería cuidar mucho la interpretación suya y la de la película en general. O sea que eso demuestra bastantes cosas de López Vázquez. Es la entrega de una vida, de una manera, de tu ser a algo. Hablo de ese compromiso. Es que es fundamental entender eso. Porque si no, bueno, puede estar bien y puede ser un gran hábil de esta profesión, pero el arte verdadero está en otro lugar. Su compromiso para mí es personal. Y para mí ese es el valor de un grande. Desde el punto de vista proxémico es muy interesante observar a José Luis López Vázquez porque está ahí, está metido en la escena, y además de esa actitud hay una escucha, hay una voluntad de interactuar y también hay un acompañamiento constante. En ningún momento José Luis López Vázquez se funde con otros, siempre sabemos que está ahí. Él sabe hacerse notar y eso es algo que le viene dado de un medio como es el teatral, en el que normalmente pues, hay que actuar en espacios muy pequeños, muy reducidos. Y bueno, los actores tienen que hacer su trabajo, pero cuando salen a escena también saben que tienen que tratar de destacar porque en ello les va la vida. Él era muy serio y sobre todo era una persona bueno, llena de lo que hoy llamaríamos un tipo de trucos que hoy en día seguramente no se utilizan. Hoy en día se utilizan otro tipo de trucos, ¿no? Pero él era una persona que utilizaba esos trucos de una manera muy sutil y muy elegante. Por ejemplo, en aquella época se doblaban las películas y él lo que hacía habitualmente, si estaba en un plano en el que había otra gente hablando y él estaba en segundo término, era pues movía los labios o pronunciaba cualquier frase, de manera que cuando llegaba el momento del doblaje, pues le decía al director de doblaje o al director de la película: a mí me parece que ahí he dicho algo. Y entonces, pues bueno, ese algo era un por favor, pero por Dios, fulano, una cosa mínima, pero que hacía que, claro, en el momento de ver el plano, pues él sobresaltaba un poco porque decía una frase determinada y quitaba un poco el centro de atención. Lecturas del guión con el equipo, lecturas particulares con él, que esté absolutamente de acuerdo en escena con si una frase no se encuentra cómodo se la cambio, esa preparación que se hace y hablar mucho del personaje. Y luego yo le dejo suelto, luego José Luis, te dejo suelto, que te veo ya muy metido y muy interesado, y te corregiré un poco y te diré, vamos a hacer otra toma un poco más o un poco menos, así de sencillo. Entonces yo le decía, ¿y cuál es tu método de trabajo? ¿Es Stanislavski o cuál? Me dice, mi método de trabajo es encerrarme sin ruidos en una habitación silenciosa, claro, ponerme los codos sobre el guión y empaparme en él. Así. Y se acabó. Ser actor consiste, creo yo, en mostrar abiertamente nuestro propio ser de una manera sencilla, sincera y emocional, sin que nuestro subconsciente delate nunca que esa pasión, tristeza, timidez o heroísmo del personaje que representamos pueda parecer elaborado de antemano. Que el éxito corone nuestro empeño ya es harina de otro costal. Es el espectador, con su percepción, quien lo decide.
En cuanto sientes que llevas 2 meses sin trabajar en esto, dices, ya no se acuerdan de mí. Y el olvido es algo que nos produce mucho vértigo. Yo creo que José Luis tenía ese miedo y por eso hacía de todo. Incluso hacía cosas de poca calidad. Y era capaz de meterse en cualquier aventura y, no sé, creo que hubo un año que hasta rodó 11 películas. Hay algo de haber pasado mucha necesidad. Y a lo mejor no yo, pero toda la gente alrededor. Estoy impregnada de toda esa necesidad que se ha pasado en un momento histórico de mi país. Y hay que hacerlo todo, ¿cómo no? Y luego es una profesión tan sumamente inestable que ¿cómo no vas a hacerlo todo? Pero por otro lado creo que también ahí tuvo que ver algo su perfeccionismo. Esa característica pues frecuentemente lleva a emprender una carrera contra uno mismo. Que le gustaba muchísimo hacer de actor, era lo que más le gustaba. Hay gente que se realiza personalmente y disfruta vitalmente ejerciendo de actor o de actriz. Él hacía, por ejemplo, Pipermí Frappé, pero si no hubiera hecho toda una serie de películas anteriores y posteriores, no podría haber hecho seguramente Pipermí Frappé. Esta profesión es una profesión que requiere constantemente un ejercicio de la profesión, ¿no? Que igual que el pianista requiere unas horas diarias frente al piano. Y si tú no estás frente a esa posibilidad del público en el teatro o ante una cámara, pues es muy difícil que luego pasen meses, te enfrentes a una cámara o te enfrentes a un estreno teatral y no lo pases francamente mal. Y yo siempre he pensado que los grandes actores, los grandes de verdad, los que dices es inconmensurable cuando le ves en un escenario o en la pantalla, tienen que ser buenos cómicos. Cuando los actores nos apropiamos de la piel de un personaje, lo que verdaderamente efectuamos es una regresión al ámbito de nuestra niñez. Casi todos tenemos algo de niños frustrados y nos reparamos al reanudar felizmente el juego. Muy cuidadoso a la hora de no tener que el personaje no te pueda o que las cosas que tú quieras mostrar, ¿no? Contar, que no las tengas que contar, sino que sea el personaje el que las cuente, ¿no? Que te pongas al servicio de la historia, ¿no? Se habla de incorporarse al personaje desde la piel y darlo todo desde el punto de la observación. Creo que un actor tiene que ser una especie de esponja que todo lo absorba y yo creo que José Luis lo hacía eso perfectamente. Y lo que dice es eso, ¿no? Lo que dices, yo me pongo a disposición del espectador, que es algo espectacular. Que alguien diga, eso es como hago lo mejor que puedo y brindo mi trabajo para ti. Fue capaz de poner cara, de interpretar, de encarnar nuevas sensibilidades, nuevas masculinidades también. Y yo creo que eso también es algo muy relevante que habría que destacar de él. Miraba muy bien y sobre todo pues te hacían unas escenas que realmente te cogían el corazón. Te estaba aportando cosas, te estaba aportando sensibilidad, te estaba aportando la idea de que tú puedes a través del cine o del teatro no mejorar tu vida, pero sí verla de otra manera. Y eso evidentemente lo estaba haciendo porque era muy buen comunicador. Y si no ser un buen comunicador es muy difícil ser intérprete. A mí me fascina mucho la tristeza que tiene en sus ojos a veces López Vázquez. Le pasa un poco a Jack Lemmon también, o a Steve Carell le pasa mucho también, que son esos actores como que están en silencio sentados esperando en un médico, están sentados esperando al médico, ¿no? Están ahí sentados mirando y tal, y tú te metes en su vida y dices, hombre, le está pasando algo terrible, ¿no? Tiene algo muy tan entrañable y luego con un elemento que durante mucho tiempo hemos dejado atrás, espero que no, hay gente que sigue manteniéndolo, ¿no? Y con un elemento que para mí es fundamental para contar historias y es la ternura. Entonces hay algo en lo humano que se está colando todo el tiempo. Recomiendo, por si surgieran valientes que decidieran emprender el oficio de comediante, que se esté provisto de una buena dosis de amor, de paciencia, perseverancia y sobre todo humildad.
Cuando yo he estado trabajando con compañeros, no sé, Paco Tous, Pepón Nieto, pues yo digo, pero bueno, ¿cómo es posible que seáis una herencia directa de esa época, de ese cine de los 50, 60? ¿Cómo es posible? Es una manera de hacer muy española, seguramente muy latina, pero muy española, muy que tiene que ver con nosotros, con nuestra idiosincrasia. Hay algo tan reconocible. Me encantaría que en este país personajes de la cultura tan importantes como él fueran un referente no solamente para las nuevas generaciones de intérpretes, sino para una forma de contar nuestro país, cómo éramos, cómo estamos cambiando, cómo somos. Cuando murió Fernán Gómez, pusieron el féretro con la bandera anarquista, tenía encima en el escenario del teatro, y ponían unas mesas como si fuera el Café Gijón alrededor, y los que conocíamos estábamos en café como si tuviéramos una tertulia sobre el difunto. De repente miro hacia el público porque había gente sentada y gente que de vez en cuando lo que subían para estar cerca del ataúd o para sentarse en las sillas, y vi que subía López Vázquez. Entonces me levanté porque estaba ya mayor López Vázquez y le costaría subir, eran 4 escalones. Le levanté para subir y según subía me dijo, Pedro, el próximo voy a ser yo. Creo que era alguien con una enorme creatividad. Sobre todo diría que era alguien muy responsable del lugar que tenía que ocupar. Era una persona que ha sido fundamental dentro de la historia del cine español y que nos ha dejado, sobre todo, joyas para meditar sobre cómo es la profesión del intérprete y cómo debería ser, en algún caso, lo que nosotros proyectamos en cada uno de nuestros personajes. Tú lo ves hablando y dices, qué tipo tan tranquilo, ¿no? Y luego lo veías en escena y era un terremoto sobrenatural, o sea, lo que hacía sobrenatural. O sea, cuando tú ves ese grupo de actores, tú no puedes perder la vista de ese tipo, ¿no? Quería transmitirnos la complejidad que somos, tanto el lado luminoso como el lado oscuro, como el lado complicado, tortuoso o tierno, ¿no? Para mí, López Vázquez era el hombre gris del cine español, que a veces brillaba, y brillaba mucho. Era un tío fenomenal. Lo recuerdo muchísimo, que cada vez que veo una película así, aunque sea de las de risa, pues me emociona. Por último, quiero recordar que siempre que damos fin a esa gran fiesta que ofrecemos, quedamos despojados del artificio y misterio que mostramos y volvemos a solas y en silencio con el insignificante yo del que estamos hechos.